Buenos días y muy bienvenidos a nuestro primer seminario web del año del programa Prevenir 2023. Mi nombre es Elisa Soto y los voy a acompañar en esta nueva edición. Antes de eso vamos a ver un videíto que tiene que ver con los distintos indicadores de la UART a través de las acciones que fueron realizando. Antes, estos son los principales indicadores del sistema de riesgos del trabajo que se vienen realizando desde hace 27 años, desde que se inició el sistema. Bueno, ahora sí regresamos con un nuevo ciclo de actividades para la formación en seguridad y salud en el trabajo, que serán 10 nuevos seminarios web y 5 cursos virtuales para la actualización profesional. Mientras se siguen conectando, que ya veo que va avanzando la cantidad de personas que van conectándose, les cuento que las 17 ARTs asociadas a la UART son quienes organizan desde hace 13 años este programa, que es coordinado en lo técnico por FISO. Tenemos un agradecimiento muy especial a las 33 instituciones que nos apoyan para dar a conocer este proyecto, para extender la conciencia de la seguridad y la salud en el trabajo. Bueno, veo que somos 278 personas, va avanzando desde todo el país, por lo que veo. Bueno, aprovecho para invitarlos a seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, y a visitar nuestra web www.wardprevenir.ar, en donde van a poder ver todas las actividades que se realizan. Pueden subir también sus fotos con el hashtag Prevenir2023 que compartimos, y si lo hacen desde Instagram, recuerden arrobarnos en @programa Prevenir. Bueno, como saben, estamos en un Zoom y tenemos la posibilidad de que esto sea mucho más interactivo. Es decir, vamos a ir haciendo votaciones durante las exposiciones para conocer sus opiniones y experiencias, que serán anónimas para su tranquilidad. Y también tenemos la funcionalidad de preguntas y respuestas, siempre desde lo oportuno. No se pueden expresar comentarios ofensivos, maliciosos, racistas, de género, o que ataquen o difamen cualquier marca u organización. Bueno, y ahora vamos a presentar al expositor del día de hoy. Se trata del ingeniero Alberto Villa. Él es ingeniero químico y laboral con posgrado en seguridad e higiene. Lidera programas de formación de personal de todos los niveles en el ámbito público y privado, dentro de organizaciones nacionales y multinacionales de variado tamaño, en cuestiones generales de higiene y seguridad. En lo particular, en temáticas vinculadas a contaminantes químicos y físicos de los ambientes de trabajo. Bienvenido, Alberto, muy buenos días. Muy buenos días a todos. La verdad que agradezco muchísimo esta oportunidad que se me brinda de poder difundir una cuestión central en la comunicación de peligros, y espero que los asistentes tengan expectativas que puedan ser satisfechas. Va a haber posibilidades de contestar preguntas, va a haber posibilidades de interactuar, y voy a poner todo lo que esté disponible de mi parte para que esto salga de la mejor manera posible. Gracias a la Fundación
gracias al programa Prevenir por esta oportunidad que me brindan y espero sumarme al equipo que hoy lleve adelante la difusión de estas ideas que son sumamente importantes. Buenísimo, Alberto. Bueno, antes de darte la palabra nuevamente, quiero comentar que el ingeniero Villa hablará sobre sistemas globalmente armonizados aplicados al uso de agroquímicos. Pero como hablábamos hace un rato, esto es muy interactivo, ya hay más de 300 personas conectadas. Entonces, el ingeniero va a lanzar la primera votación. Le doy la palabra para que él los ponga en contexto y enseguida empiecen a participar. Bueno, una de las cuestiones centrales del sistema SGA, sea aplicado a el químico que querramos, o la familia de químicos que querramos, es el tema de que debe comunicar. Es decir, el sistema SGA es un sistema que tiene eje en la comunicación, tiene eje en la necesidad de transmitir un mensaje. Ese mensaje es un mensaje sumamente importante para la prevención de accidentes y enfermedades, es el mensaje de anunciar un riesgo y dar información básica sobre ese riesgo en distintos niveles, cualesquiera sean las personas que están intermediando entre ese químico y su situación personal. Por lo tanto, es importante la forma en que se comunica el mensaje. El nombre, globalmente armonizado, da una pista sobre el esfuerzo que se hizo entre todas las partes que arribaron a la propuesta de este mecanismo de comunicar riesgos. Y yo lo que quiero es empezar con una pregunta para reflexionar un poquito sobre una cuestión que tiene que ver con el conocimiento. Les vamos a formular una pregunta sobre un producto químico que hoy en día es el producto químico de la familia de los alcaloides. Alcaloides. Qué palabra, ¿eh? Qué palabra con tantas series de televisión que han mencionado. La pregunta es si conocen la fórmula que está en la pantalla. Vamos a ir dejándolos un tiempito para que vayan contestando. El que la conozca, si quiere, puede colocar el nombre químico, o el nombre trivial, o el nombre común de ese alcaloide. Y les voy dando una pista, alguno que todavía no quiso poner ni sí ni no. Es el alcaloide que se sabe más comercializado en los últimos 20 años. ¿Sí? Por lo menos en 15 de esos 20 años estuvo puntero en el comercio mundial de alcaloides. Alberto, necesitaríamos que subas la fórmula, porque en este momento no se está visualizando. No se está... Ah, bueno, bien, gracias. No quise interrumpirte, porque total, está muy buena la información que brindaste, las pistas que estás brindando para perfecto, que bueno, nuestros las pistas, participantes puedan vienen votar. Vienen bien, si recién ahora van a ver la fórmula, viene muy bien. Ahí está, ¿se ve? Eli, ¿se ve? No, no se ve, Alberto. ¿Pero se está compartiendo? A ver, van a volver a lanzarla, pero no se ve ninguna placa. Debería estar viéndose. Ahí está, exactamente. Bueno, sí, yo lo estoy viendo exitoso. en otro enlace, lo estoy viendo. Bueno, la pregunta es bien sencilla, digamos. Ahí hay, no es para presumir, no es para generar nada más que la sensación de que a alguien le muestren esta fórmula y que pretendan que con esa fórmula obtener información sobre peligros, siquiera usos de este producto. Dimos algunas pistas. Este producto es un alcaloide, es el alcaloide que más se comercializó. Y ahí tenemos. ¿Vamos recibiendo respuestas, Eli?
Sí, sí, entiendo que sí. La pregunta, recordemos, es, ¿conoces la fórmula que se ve en pantalla? Sigo dando algunas pistas. Este planteo nos lo hizo un docente hace muchos años. Creo que SGA ya existía, pero no existía la resolución que lo hacía parte de nuestro sistema legislativo. Y era de alguna manera un llamado de atención sobre la necesidad de que quienes trabajamos en estos temas de prevención pensemos en la gente a la que va destinada el mensaje. Este pensar en a quiénes va destinado el mensaje nos permite elegir el mejor lenguaje. Para muchos que son químicos, Bueno, Alberto, ahí tenemos las ¡apa! respuestas. Fíjate vos que Muy, va a muy venir muy bien que interesante. expliques de qué Digamos, fórmula se trata. 3-1, 3-1, muy interesante. Sí, el Eh, 56 personas, es decir, el 24% de los participantes respondió que sí, y 177, es decir, el 76% dijo que no. Bueno, buenísima la sinceridad por otra parte, ¿verdad? Bárbaro, bárbaro, es una relación de 3-1, histórica. Algunos ya han participado de algún seminario en el que estuve, o de los que fueron mis docentes y me movilizaron a llevar esta idea, a ponerla en funcionamiento. Para alguien que sea químico, esta fórmula dice muchas cosas. Dice que pertenece a la familia de los alcaloides, tiene un grupo central nuclear con algunas Ns que son nitrógeno, y eso también dice muchísimo sobre de qué se trata. Yo les voy a compartir para alguno que aún no tenga la posibilidad. Ahí. Vamos a pasar la transparencia. Bueno, no quiere pasar. Ya tenemos un pequeño problemita técnico. Ahí pasó. Bueno, a la vista de todos está una pista que debería sernos muy útil. Algo de trampita tenía la pregunta, no tiene más interés esa pequeña trampita que el de poner foco, echar un poco de luz sobre el problema de la comunicación. La fórmula que ustedes acababan de ver, que es un alcaloide, palabra muy usada en las series televisivas policiales para referirse a drogas ilícitas, muchas veces, sobre todo años atrás, se reemplazaba la palabra por estupefacientes. En este caso, no estupidiza esta droga, es más bien un euforizante moderado en las cantidades en que las consumimos. Hay algunos antropólogos y cientistas sociales que dicen que la humanidad toda es adicta a esta droga. Yo puse ahí unos granos de café y un ristretto, ¿no?, que es de las presentaciones en que consumimos café con el mayor porcentaje de cafeína, porque de la cafeína se trata esta droga. Y digo, hay algunos cientistas sociales, antropólogos, muchos técnicos que dicen que la humanidad toda es adicta. Dice, no, pero no toda la humanidad toma café. No, es verdad, pero, químicamente hablando, la cafeína está dentro de las hojas de té. Normalmente la llamamos teína, pero al compuesto químico que forma la teína, que es la cafeína más el agregado de algunos componentes de origen vegetal que solamente están en el té, se lo llama teína, y decir que cuando consumimos cafeína en el té, tenemos un paquetito de cosas, además de la cafeína, y a ese conjunto lo llamamos teína. Pero todos los tomadores de té y el Oriente, con sus cientos de millones, por no decir
miles de millones de personas es consumidora de té, es consumidora de cafeína. Y nosotros en la zona sur del sur, digamos, Uruguay, Paraguay, sur de Brasil y Argentina, además de tomar café, y por lo tanto estar ingiriendo cafeína, tomamos también té misionero, o té del norte de Uruguay o del sur de Brasil, tomamos mate, mateína. La mateína, en definitiva, también es cafeína, también es el mismo alcaloide, también tiene estos efectos revitalizantes. No estoy haciendo la apología del consumo de ningún tipo de droga, pero de manera natural estamos acostumbrados a tomar té, a tomar café, a tomar mate, y a todos ellos, sobre todo al café y en menor medida al mate, le reconocemos esta acción de levantarnos un poco el ánimo, prolongar la hora de trabajo, atemperar un poco el sueño, y precisamente esos son los síntomas de haber consumido cafeína. Además, la cafeína se produce sintéticamente y se comercializa mundialmente. Y esto nos lleva al SGA. SGA es básicamente un sistema de identificación para el comercio. Es importante tenerlo presente. No está destinado, no dice especialmente esto debe ser aplicado en el comercio, pero es para el transporte de sustancias peligrosas. La cafeína también se transporta pura, no como mate, yerba mate, hojas de té o granos de café. La cafeína también es parte de medicamentos. Hay un producto analgésico que tuvo una marca mundialmente conocida, un producto analgésico de origen alemán, que tiene ya más de 110 años de vigencia como analgésico, una de cuyas versiones de ácido acetil salicílico junto con cafeína fue durante muchísimos años un analgésico y estimulante para esos estados gripales, esos estados de decaimiento, que la pequeñísima proporción de cafeína vendría a ser como tomarse un par de cafés por ahí. Así que la cafeína se vende y se comercializa como un polvo blanco. Y esto es sustantivamente importante. Yo vengo, o buena parte de mi ejercicio profesional se hizo en la industria química. Y en la industria química farmacéutica en particular, todos son polvos blancos. Una vez que metimos en una bolsa un polvo blanco y demoramos en rotularlo, demoramos en etiquetarlo, decimos después lo hago porque voy a meter primero esta otra cosa, lo único que voy a tener en el fondo es una pila de bolsas con polvos blancos solamente distinguibles para pocas personas y hasta para ninguna. Es impresionante la cantidad de errores que se pueden llegar a cometer si no se rotula inmediatamente, si no se identifica inmediata y adecuadamente todo ese material. Y se comercializa como polvo blanco. Claro, se comercializa en envases. Bueno, ahí es donde debe estar el rotulado y la identificación. Y en general nunca nadie, o es infrecuente encontrarse con el polvo blanco durante el proceso de transporte, pero existen los accidentes, existen las aperturas accidentales también de recipientes con algún fin lícito, tomar una muestra, verificar que no se trate de una droga ilícita, etcétera, etcétera. Entonces, es imperiosa la necesidad de comunicar e imperiosa la necesidad que esa comunicación se haga adecuadamente. Y acá voy a introducir la frase en varios niveles. En varios niveles, porque si lo identifico con la fórmula, va a haber una de cada 100.000 personas que va a tener una idea inequívoca y clara de qué se trata.
Quizá acá llegamos al 25% de los que conocían, o sea, 1 de cada 4, porque es una audiencia técnica, es una audiencia que ya ha participado de seminarios semejantes, ha participado de actividades en las cuales ya se ha visto expuesta a la sensibilización respecto de productos químicos y su identificación. Pero en el trayecto de la cafeína desde una factoría de la India o de China, están entre los principales productores mundiales de esto, y su uso en la República Argentina o en cualquier país del mundo, hay miles de kilómetros de diferencia en las que ese envase, ese bulto, ese container, ese cuñete, o como sea que haya sido trasladada, ese envase o ese conjunto de envases se ha expuesto a un montón de personas que ni cerca está de tener los conocimientos mínimos que tiene el que menos conocimiento tiene de lo que está detrás de esa pantalla. Se va a encontrar con gente que es analfabeta, se va a encontrar con gente que tiene poco contacto con la televisión, se va a encontrar con, y si lo tiene como medio casi exclusivo de entretenimiento. El teléfono celular comunica, sí comunica, pero a círculos estrechos y cercanos. Y este tipo de información es un tipo de información que podríamos considerar hermética para la enorme mayoría de los casi 8.500 millones de habitantes que somos en la Tierra. Bueno, esto era básicamente para poner en carrera la idea de que la fórmula química, que para muy pocos, 1 de cada 100.000, 1 de cada medio millón, puede ser sumamente clara, no es buena idea identificar con fórmulas químicas, no es buena idea identificar tampoco con el nombre químico, el nombre IUPAC, que es un nombre que le pone una Asociación Internacional de Química Pura y Aplicada. No es tampoco buena idea usar solamente el número Cas, que es un número que cada una de estas moléculas tiene y que es exclusivo, ¿sí? Si decimos que el número Cas de un producto químico cualquiera es 7724D, por ejemplo, me lo acabo de inventar, ese número es único, y el 7724D le pertenece a esa sola sustancia. Quien maneje bases de datos de números Cas va a tener clarísimo de qué producto se trata, pero quien simplemente vea la fórmula no, y quien simplemente vea la fórmula bien escrita y UPAC tampoco, y quien vea la identificación con número Cas, que es inequívoco, es excelente que sea inequívoco, no hay dos que se refieran a la misma sustancia. Está bárbaro, pero es insuficiente totalmente. Necesitamos más. ¿Y dónde lo necesitamos? Bueno, yo dije que es básicamente para el comercio. No digo que se reunieron los comerciantes y dijeron vamos a hacer el SGA, pero que todo el mundo que estuvo en los comités de generación de identificación estaba pensando en el comercio mundial y local, no me cabe ninguna duda, porque quien mira la web de la agencia internacional que está detrás del proyecto de SGA, que es una agencia que depende de las Naciones Unidas, estaba pensando en el comercio, estaba pensando en los procesos químicos, y estaba pensando en el transporte de productos desde las factorías de materias primas a las factorías de productos elaborados. Estaba pensando en la persona que maneja la grúa en el puerto, en el camionero que transporta el container, en el ayudante que baja y sube cuñetes o bolsas o cajas de una camioneta al llegar a un laboratorio que va a usar como producto intermediario, como materia prima, cualquier producto químico. Está pensando en los procesos productivos y en cómo llegan logísticamente los productos químicos peligrosos
a esos lugares. Estaba pensando en el transporte y estaba pensando también en toda la analítica, es decir, en todo el mundo de los laboratorios, donde suele haber un promedio de personal calificado en materia química, pero también hay personal auxiliar, personal de limpieza, personal de acarreo, y es necesario comunicar para todos. Entonces, ni el más pintado va a conocer todas las fórmulas químicas, probablemente se familiarice con las que usa frecuentemente, probablemente se familiarice con los códigos CAS de algunas decenas. Conozco un operador, esto es real, pero los quiero contar como caso extremo. Conozco un operador de bodega de aduana, de una empresa privada dentro del área de aduana de aeropuerto, que tiene, es casi imposible ganarle con un número CAS de lo que el comercio que ellos realizan se hace. Debe tener varios cientos de CAS en la cabeza y los reconoce prácticamente de manera inmediata. Pero es un caso absolutamente excepcional que bien podría estar en el récord Guinness, o a lo mejor hay algún otro en otro lugar del mundo que lo hace. Bien, bien raro. 1 entre millones. Nosotros no tenemos que pensar para 1 entre millones. Tenemos que pensar para cientos de miles entre millones. Bueno, ¿por dónde pasa la cuestión? Antes de hablar de esto, de por dónde pasa la cuestión, quiero decir que el seminario está dividido en 2 partes. La primera parte es muy genérica. Aquellos que ya hayan participado de seminarios anteriores, bien podrían estar solamente repasando o revisando cosas que saben. Aquellos que trabajan en esto asiduamente, también no vamos a dar ninguna cosa novedosa en esta primera parte del y quizá tampoco en la segunda, pero básicamente ir a un curso donde uno ya conoce y es un experto en lo que se trata no suele ser una cosa común. Uno pasa a veces de ese tipo de cursos, excepto que quiera ver si hay algo nuevo, si hay algo no ordinario. Bueno, el SGS en la República Argentina sigue siendo la revisión quinta. El sistema SGS es un sistema que, bueno, está en evolución. Cuando haya una modificación sustantiva quizá valga la pena ir detrás de un buen estudio a partir de alguna asociación, como por ejemplo la que pertenezco, la Asociación de Higienistas de la República Argentina, para ver el aspecto higiénico del cambio que se haya hecho. Y otros manejarán otros aspectos. Por ejemplo, las cámaras empresarias vinculadas al tema de productos que se utilizan en el agro, y acá soy extremadamente cuidadoso sobre las palabras para usar, porque en la segunda parte veremos que hay algunas cuestiones muy, muy dignas de ser consideradas respecto a nomenclatura, en el caso de productos químicos y eventualmente de la aplicación de SGA a ese tipo de productos, que ya tiene un sistema de etiquetado, que veremos en la segunda parte, donde seremos un poquitito más técnicos. Volvamos a esta primera parte. El SGA tiene que ver con riesgo químico. Queremos presentar una forma de identificar el riesgo químico, el grado de ese riesgo químico, y tomamos el concepto posibilístico de riesgo químico. Quizá el SGA no es tan detallado sobre esta cuestión, porque toma algo que llama riesgo intrínseco. Y la verdad que el riesgo intrínseco no suele ser el mejor elemento a considerar en una aplicación práctica. En una aplicación práctica, justamente, el riesgo es la suma de 2 riesgos. Estoy manejando un producto peligroso que tiene ciertas características. Es cáustico, es tóxico, es corrosivo, y ese sí es el riesgo intrínseco.
per se el producto tiene todas esas propiedades que pueden ser identificadas con algunos indicadores químicos, como la constante de acidez o la constante de basicidad, o pruebas o testeos sobre determinados materiales, si los resiste o no los resiste, o por cuánto tiempo los resiste. Bueno, ese riesgo es un riesgo intrínseco, propio de la situación. Pero después tenemos un riesgo que podríamos llamar funcional. ¿De qué manera ese producto químico, con sus características de riesgo intrínseco, se pone en contacto con el mundo exterior? Bueno, a través del uso. Podríamos decir que el que focalizamos primero en esta charla es el uso vinculado a el transporte, o sea, comercio, transporte. Y en ese transporte hay una interacción entre los productos químicos y eventuales usuarios. No me quiero olvidar, porque después empiezan las preguntas, ¿se olvidó del medio ambiente, de los animalitos y de las plantas? No me olvidé. Hay un riesgo funcional, que es un riesgo que tiene que ver con la forma en que es usado el producto, con coyuntura, con contingencias que pueden llevar a que personas o medio ambiente, que es el soporte, el sustrato donde se lleva a cabo la vida, sean afectados. Y entonces ahí tengo un riesgo indirecto. ¿Cómo lo uso? ¿Cómo eventualmente controlo una situación de emergencia de ese producto químico con su riesgo intrínseco? Entonces, ahí ya el riesgo químico es la suma de esos dos riesgos. El intrínseco, que es el que está considerado de manera central en SGA, pero no debemos dejar de decir que la propia SGA, en toda la parte principal de desarrollo inicial, del por qué se genera, cómo se gesta esto, reconoce la existencia de un riesgo vinculado, un riesgo adicional vinculado al uso de los productos. Yo siempre me pongo en la cabeza el tema de que las motosierras manuales propulsadas a nafta, me voy a otro tema, pero para fijar la idea sobre todo en aquellos que están cursando una carrera de tecnicatura o de licenciatura en seguridad y higiene, o alumnos o personal del cuerpo de bomberos, que por ahí he recibido algún mensajito que parece que han concurrido varios que pertenecen o quieren pertenecer a brigadas de emergencia dentro de sus respectivos cuerpos de bomberos. Bueno, todo este conjunto de personas, que quizás sean muchos de los presentes, están en formación, y hay que recordarles a ellos, reforzar la idea de que una motosierra en manos de un, llamémoslo, hachero misionero, con 10, 15 años de experiencia, es una herramienta que tiene un riesgo intrínseco muy importante, es capaz de dañar severamente extremidades y de originar accidentes que a su vez dañen partes del cuerpo, y que si esa misma motosierra se la doy a mi nieto de 5, 6, 7 años, el nivel de riesgo de la situación en manos de uno u otro es radicalmente diferente, todos lo entenderemos, es una obviedad, está casi de más decirlo, pero hay que decirlo. Hay un riesgo intrínseco de la propia cosa, y hay un riesgo adicional que los usuarios y a veces hasta los observadores de la cosa participan de la creación de ese riesgo adicional o funcional, ¿sí? Un riesgo que está más allá del original. Vamos a un tipo de problema. Vuelvo a la cafeína y vuelvo a otro problema que se enfrenta al SGA, y que yo siempre hago un llamado, medio como si fuera un pastor que estuviera tratando de obtener conversos, ¿no? El que ya está convertido al SGA, bienvenido, está de mi lado, está del equipo, y le propongo que en algún momento lidere alguna de estas charlas de difusión. Pero aquellos que todavía no, o están ya convencidos, pero todavía están en tránsito educativo o de formación,
les muestro una situación que es una situación del del periodo del 2010 al 2012. Creo que ahora se ha corregido bastante. Tendríamos que revisar esto. Esta información provino de algunos cursos anteriores a el establecimiento pleno del sistema SGA en la Argentina. Tampoco quiero decir que esto haya solucionado, porque eventualmente la plena aplicación en la Argentina no tiene nada que ver con esto, que es una comparativa a nivel mundial, sino para mencionar las dificultades reales que hubo y que seguramente sigue habiendo en el comercio mundial. Ahí tienen 8 de los 10 principales productores mundiales de cafeína. Y no hay, el orden en el que están no tiene nada que ver con lo que producen. Los dos que más producen, tengo entendido que hasta hace 2 o 3 años atrás eran China y la India, están compitiendo muy fuertemente por la producción de casi cualquier producto químico. Así que no es de extrañar que sean los mayores productores mundiales, no sé cuál primero y cuál segundo, China e India. Pero a lo que me refiero es que el orden es un orden de prelación de la tabla, no tiene nada que ver con cuánto producen cada uno. Esos son 8 de los 10 más grandes productores y algunos productores y consumidores intrafrontera de cafeína. Fíjense cómo las llaman, o cómo las llamaban en el año 2010. Australia la calificaba de dañina. Miren la palabra que usa, dañina. Hay otros que lo usan, el sudeste asiático, Malasia y algún otro país aún más pequeño, pero muy importante en el comercio mundial, también usaba la palabra dañina. No sé, dañino es el vecinito mío del barrio que tira piedras y me puede romper un vidrio, o una cosa por el estilo. No sé. En nuestra cultura la palabra dañino tiene una connotación negativa, pero no parece ser una amenaza para el mundo. Canadá la llama tóxica. ¿Qué diferencia sustantiva entre llamar a la misma sustancia química con el mismo riesgo intrínseco dañina y tóxica? China, uno de los principales, perdón, me está avisando que quedan pocos minutos para esta primera parte. China, una de las principales productores mundiales, la llama no peligrosa. India, no tóxica. Yo respecto a esto, no en particular estos países, digo en general algunos proveedores mundiales, con algún cliente, no específicamente por el tema de CGA, sino por el tema de el envío de las hojas de seguridad de producto, hemos llegado a escuchar respuestas como: ¿qué querés que te ponga? Digamos, la sintetizo mucho, ¿no? Reclamar una hoja de seguridad decente del producto, con membrete y con otras características, pero arrancamos que tenga membrete y que esté asociada al número de lote de lo que me está enviando, y en la discusión o en el intercambio de ideas, no la llamemos discusión, escuchar una cosa como: ¿qué querés que te ponga? Digamos, ¿qué necesitas que escriba? Lo hacemos, como ese viejo dicho de los hermanos Marx: estos son mis principios, si no le gustan tengo estos otros, y así sucesivamente. Un poco parte del anecdotario para decir lo problemático que es esta situación. Bueno, India no tóxica, Japón tóxica, Malasia dañina otra vez, Nueva Zelanda peligrosa, Estados Unidos tóxica. SGA tiene que luchar contra esto. Y esto también pasa en la República Argentina. Grupos de interés que tratan de buscar el término menos comprometido para hablar de su producto, grupos de contrainterés que tratan de encontrar el peor calificativo posible para poner en evidencia una eventual peligrosidad o daño o potencial. Se va a acabar el mundo, este es el producto del juicio final. Si le pudieran poner algo así, estaría bien. Es decir, esta lucha, esta tensión entre el uso de las palabras como herramienta o arma, si ustedes quieren, con todas las limitaciones del caso, arma en la lucha por nominar, y a partir de la nominación, es decir, de la identificación,
llevar adelante una agenda de defensa o de ataque frente a ciertos productos. Creo que ustedes son conscientes de que esto existe. ¿Para qué estandarizar? Básicamente estandarizamos para mejorar la protección humana, que haya un lenguaje común. No digo un esperanto, que fue un intento de lenguaje universal, pero que el trabajador que me carga el producto químico en una factoría de la India entienda qué está manejando, de la misma manera que el que lo sube al barco entiende qué está manejando, de la misma manera que un barco con bandera panameña tiene marineros filipinos que pueden tener que enfrentarse con algún problema. Después lo descargamos acá en el puerto de Buenos Aires, puede haber algún inmigrante manejando el camión, puede ser un local manejando el camión, y después una cadena de personas que no necesariamente tienen una formación profunda, tienen que recibir un mensaje muy claro. Así que la estandarización, yo no puedo andar cambiando etiquetas según el origen, el país y cada etapa, ¿sí? Tiene que ser lo más universal posible. Y la estandarización ayudó en su momento a países como la Argentina, que no tienen un sistema propio, que tenían un sistema de referencia básico para el transporte por carretera debido a la existencia del Mercosur, que contempla bastante bien un sistema de etiquetado e identificación del transporte de mercaderías peligrosas. Es importante que eso sea estandarizado. Los brasileros, los uruguayos, los paraguayos, los argentinos, los países asociados, Venezuela y Chile, deben reconocer el mismo sistema, que básicamente es el sistema de seguridad para el transporte por carretera, que es parecido, pero no igual, parecido, semejante. Quienes estamos en estos temas le vemos muchas similitudes, pero el que lo mira de afuera ve carteles de color blanco, otros ven carteles de color naranja, y pueden llegar a interpretar lo que no sabemos. Lo que queremos es que haya una interpretación estandarizada. Bueno, los criterios básicamente armonizados significa que se han puesto de acuerdo un montón de personas. Para que haya un acuerdo de un montón de personas, en realidad han pasado dos cosas. Algunas han cedido, otras no han cedido y han tenido o conseguido algunas cláusulas de exclusión o de restricción. Es decir, tomo el SGA, pero, ese sería el tema. Otros han dicho, tomo el SGA porque no tengo nada, por lo tanto, todo es valioso para mí, y va completo. Y otros han dicho, yo tengo algo que creo que es bueno, que está muy enraizado en mi cultura, lo tomo porque entendemos esto de uniformar, de internacionalizar, de racionalizar, lo tomo, pero entiendan ustedes que yo también tengo, me estoy poniendo en la cabeza de países europeos, Estados Unidos, yo también tengo un muy buen sistema de etiquetado que de alguna manera voy a conservar. Y esta restricción, esta coexistencia que en general se da, también se da intrapaíses. Después vamos a hablar un poco más de esto en la segunda parte. Bueno, los temas centrales es básicamente el etiquetado tiene que hacer foco en peligros ambientales y para la salud, y en la comunicación de esos peligros. Ya creo que lo dijimos tantas veces que debo estar aburriendo. Identificar peligros para la salud y peligros ambientales. Y eso lo hacemos de una manera que sea accesible a varios niveles. Varios niveles tienen que entender lo mismo. Ya creo haber pasado el mensaje de que gente de muy distinto conocimiento técnico va a acceder a esta información. Y todos tienen que entender el mensaje básico. Y esto se logra por elementos armonizados, es decir, han sido consensuados y se les reconocen ciertas propiedades que visualmente se pueden transmitir de manera, voy a usar una palabra un poco pesada, transmitir de manera inequívoca entre distintas culturas. Desde China
Transporte, Argentina. Distintas culturas. Y imagínense diferencias igual de grandes en cualquier circuito de comercio mundial. Y esto se hace a través de etiquetas y fichas de datos de seguridad. Insisto con esto. Hay un nivel que probablemente sea mayoritario de los eventuales receptores, que son trabajadores, incluido en especial todo el cuerpo de trabajadores del sector transporte y el servicio de emergencias de un eventual incidente o accidente que hubiera con estos productos. Esas personas no son licenciados en seguridad e higiene, no son especialistas en productos químicos para el agro, ni para ninguna otra industria, ni farmacéutica, ni química, ni de colorante, absolutamente para ninguna. Tienen que tener formación en todas, y el caso particular lo tienen que resolver muy rápidamente, a través de la identificación inequívoca de qué se trata lo que están teniendo entre manos. Los trabajadores normalmente no van a enfrentarse con un problema. Cuando lo hagan tienen que tener claro qué hacer. Y los servicios de emergencia, su normalidad es enfrentarse con problemas. O se están entrenando y se están formando, o, como los soldados, van a la guerra. O sea, su normalidad es enfrentarse con problemas. Pero la diversidad del transporte intrafronteras, local e internacional es tan grande, se manejan decenas de miles, si no centenas de miles de productos, hace que necesitemos que la capacidad de transmitir que tenga el sistema sea máxima. Máxima en todo sentido. Para aquellas personas que tienen el nivel más bajo de formación, para aquellas personas que están mejor formadas, pero están poniendo la piel en juego, las personas del nivel de acción frente a emergencias, para ellos su normalidad es enfrentarse con problemas. Y el tercer nivel, que somos los que estamos sentados en un escritorio, de vez en cuando bajamos al campo, no me refiero al campo exclusivamente agropecuario, digo al terreno, a la lucha, pero nuestros tiempos de enfrentar los problemas son otros. Sí, alguna vez me han llamado, cuando trabajaba vinculado a actividades portuarias, me han llamado a la madrugada porque había un problema o había habido un incendio en un lugar que no era cómodo, lo que podría haber pasado si el incendio progresaba. Pero en mis décadas, tengo varias ya, han sido pocas veces. En general, el nivel de tiempo de reacción que tengo frente a los problemas es de horas, de días, ¿no? Tenemos tiempo de reflexionar sobre esto y no necesitamos. Quizás seamos, y es lo mejor, que seamos personas que tengamos tiempo para reflexionar. Y nuestra intervención se da con una celeridad que se mide en horas, a veces en días, y nuestros procesos de aprendizaje y modificación de la realidad tienden a ser de semanas, meses o años. Bueno, los otros niveles no pueden hacer. Vamos a hacer un break en este momento. Creo que está planteado el tema. Me parece importante reconocer que en definitiva el mensaje es: ¿cómo etiquetamos aquello que tengamos que etiquetar cuando nos toque hacerlo? Y cómo leemos una etiqueta y cómo podemos armarnos un paquete estratégico para difundir todas estas ideas en las personas que dependen de nosotros o que se espera que nosotros tomemos alguna decisión sobre ello. Puede ser sobre productos químicos en general o sobre los productos de uso agropecuario en particular.
Bueno, les cedo a la gente que está a cargo de las cuestiones técnicas el control. Eli, te dejo al Sí, mando, me cierro y vuelvo en unos minutos, ¿sí? perfecto, Alberto. Antes de que cierres te cuento, porque la verdad que hay 382 participantes y No sinceramente no quería es ni federal. saberlo, No es ¿viste? federal, es regional. Te cuento por qué. Bueno, por un lado hay de la provincia de Salta, Tucumán, Córdoba, Corrientes, Neuquén, Posadas, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, de localidades de la provincia de Buenos Aires como Chascomús, Chacabuco, Luján, La Plata, y también desde Venezuela y desde Uruguay. Así es que Bueno, 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 un saludo a satisfechos. los hermanos latinoamericanos, este, y bienvenidos, y ellos también. Creo que he sido lo suficientemente internacional como para llegar hasta ellos también. El Sin lenguaje no nos duda. separa, pero quizá usé algún término que nuestros hermanos orientales y del norte puedan haberse, pero traté de hacer lo más neutro posible en cuanto al castellano, así que espero, y si no me dicen que no entendieron y trato de traducírselo al uruguayo o al venezolano. Esto dicho con No, todo cariño, por supuesto compartimos la lengua. muy claro y muy interesante tu ponencia, Alberto. Y bueno, la verdad que quedamos satisfechos, mucho más por ser el primer de los 10 seminarios que vienen. Bueno, este es el primero, así es que bueno, muchísimas gracias por todo. Y Bueno, veamos seguimos, cómo anda la obviamente. segunda parte, ¿eh? Seguimos, eso iba a Se decir, puede claro que poner sí. picante la segunda parte. Ah, buenísimo. Bueno, No, 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 entonces, vamos a tratar de que no. Vamos a no, tratar no, de por que no. supuesto. Un poco Pero en para que broma lo se, digo esto porque la verdad no debe ofender nunca. Lo que puede llegar a ofender es la capacidad de generar daño o de mala intención y créanme que no la tengo. por Errores sí, supuesto que no. pero capacidad de generar problemas no. Bueno, No adrede. aclaro que esta presentación la van a tener disponible en la web y también la pueden pedir por mail, por las dudas, por si no llegaron a tomar nota de todo. Bueno, ahora, antes de avanzar con las preguntas, vamos a compartir el video del próximo seminario, es decir, el próximo 22 de junio vamos a estar nuevamente con ustedes con un nuevo tema y para eso les vamos a mostrar el video para que sepan de qué se trata y para que se vayan inscribiendo. Hola, soy Hernán Valderrama y estaré participando en el próximo seminario web del programa Prevenir el jueves 22 de junio a las 9 a.m. Argentina desde Colombia. Los espero para conversar sobre el tema Buenas prácticas de higiene ocupacional en toda la cadena de producción. Nos vemos pronto, gracias. Bueno, excelente la posibilidad y hablando de seminarios regionales, vamos a tener a un especialista que desde Colombia nos va a estar comentando, nos va a estar instruyendo alrededor del tema que él señalaba. Bueno, 376 personas, buenísimo, buenísimo, porque muchas veces todos arrancamos entusiasmados y después vamos decayendo, pero veo que acá nada que ver, acá se mantiene e incluso sube el número de participantes, así es que la verdad estamos muy satisfechos y esperamos también que sigan participando de los seminarios, de los próximos seminarios que WART tiene preparado como esto que se denomina Programa Prevenir 2023. Y tenemos que acceder a las preguntas, empezar con las preguntas para que el ingeniero Villa pueda comenzar a responder. Ay, ¿qué? Bueno, vamos con el segundo bloque del ingeniero Villa para escucharlo y para seguir disfrutando y aprendiendo.
Alberto, ¿qué tal? Bien, aquí. ¿Hiciste las pausas activas? Sí, ¿Hiciste las pausas por activas? supuesto, estoy fatigado. Buenísimo, pero bueno, No, hay en que serio, no me continuar. quedé sentado, no, no, para nada, absolutamente. Bueno, hay distintas actividades que uno puede realizar. Lo de las pausas activas me parece una idea excelente. Hay que recordar que la sedencia, el sedentarismo, está vinculado como factor, agente coadyuvante de riesgo de las enfermedades cardíacas. Acá estoy pasando un mensaje en nombre de la Sociedad Cardiológica Argentina. Es broma No, esto, pero es nunca está broma. de más. Nunca Nunca está de está de más más y la recordar, lucha como bien contra el decís, sedentarismo. Yo lo, exactamente. yo lo miro desde un punto de vista darwiniano, ¿no? Desde un punto de vista de la teoría de la evolución, claro. Nosotros somos, en definitiva, homínidos. Descendemos de alguna rama de homínidos, ¿no? No es cierto que descendamos del mono, digamos. Nunca estuvimos arriba del mono, pero sí de algunos homínidos con varios millones de años ancestrales. Y de una clase especial de homínidos que vivió en la sabana africana, 1,5 millones de años caminando, buscando comida. En definitiva, se adaptaron a caminar, digamos, ¿no? Exacto. Dormían poco, tenían miedo, se fueron agregando, y sus características genéticas, los que hicieron que los mejores, no, no es verdad que los mejores, pero los más adaptados sobrevivieran, eran los caminadores. Así que nosotros somos hijos de esos caminadores, que en muy poquitos años, digamos 4.000 años, frente a 1,5 millones o más que tuvieron nuestros ancestros, nos hicimos citadinos, nos hicimos agricultores, que es de alguna manera una forma de estar arraigados a la tierra. Dejamos Exacto, de sí. cazar, de recolectar, dejamos de caminar. Exacto. Y Así qué que bien bueno, que hace caminar. sin duda, Los es una muy buena cardiólogos. recomendación. Una Totalmente, muy buena totalmente. O sea, acá es recomendación. un servicio polifuncional, digamos. Etiquetado, seguridad y Salud. salud en general. Buena recomendación, ¿eh? Muy buena Bueno, recomendación. Bueno, Alberto. ¿qué hacemos, Eli? ¿Vamos con la pregunta? Sí, sí, ¿Querés que por la introduzca? supuesto. Vamos a Bueno, arrancar con las preguntas. en la segunda parte vamos a hablar de etiquetado de productos que se usan en el agro. Fíjense qué cuidadoso que soy, ¿sí? Después voy a ser más específico respecto a por qué uso un sintagma, una frase en lugar de una palabra, para hablar de los productos que se usan en actividades agropecuarias. Después lo voy a Sí. comentar. Pero, Alberto, sí, Alberto, déjame decirte que viene la segunda votación. Justamente a claro, partir de, vamos a de nuevo hacerlos trabajar un poquito y tal les vamos cual. a contar que tiene que ver, la pregunta es, si conoces la resolución GP-GT 317/617-2017 de la SRT, ¿sí o no? Bueno, vamos participando, van señalando si sí o no. Bueno, bárbaro. Quiero contar un poquito. Ahora Google debe estar a full googleando esto porque no la conozco. ¿Y qué puede ser? No es que quieran contestar sí, pero seguramente a mí me pasa la pulsión por ir a buscar lo que no conozco. Bueno, Y bárbaro, no sí, hay ningún tipo de problema. Pero la idea es tomar conocimiento de una resolución que yo no sé si tiene categoría de resolución o de disposición, ¿no? Porque está emitida en conjunto por dos gerencias. GP es gerencia de prevención y GT es gerencia técnica. Y se refieren a dos dependencias relevantes de la SRT que entiendo que la mayoría lo sabe, pero para aquellos que no, es la autoridad de aplicación en materia de legislación laboral de prevención. Es la autoridad de aplicación de lo que llamamos el sistema de la ley de riesgo de trabajo y de lo que es la legislación en materia de prevención, la ley de seguridad e higiene. Esa institución que tiene, digamos, la responsabilidad en todo el país, delegada o no delegada, tiene la responsabilidad de ser autoridad de aplicación, emitió en el año 2017
esta resolución conjunta, esta disposición conjunta entre dos de sugerencias, y esto y es una pista, una ayuda, y aparte nos va a orientar en la segunda parte de la segunda parte, porque la segunda parte tiene dos partes. Esto estoy diciendo ahora a la gente de Fisio, tiene dos partes, y es aquello que tiene que ver con la interacción entre un sistema de etiquetado existente y el nuevo que vino a ubicarse. El nuevo que vino a ubicarse es el sistema de la resolución 801, la resolución que impone el SGA, y el viejo es el antiguo sistema, antiguo, no tan antiguo, por supuesto, la palabra, por favor, no tiene ninguna connotación, el anterior sistema de etiquetado de productos que se utilizan en el agro. Esta resolución tiene que ver con eso, y me parece una clave. Yo no accedí hace mucho tiempo al conocimiento de esta resolución, así que tampoco me considero un súper experto en resoluciones del SRT, pero no suele ser de uso habitual o de acceso. Uno se la tropieza como se tropieza con la resolución 900 o con la resolución 890 o con cualquiera de las que uno está usando permanentemente, o la 905, cualquiera. Alberto, te cuento que ya están los resultados. Ahí estamos con Estamos los con resultados. 73 Buenísimo. de 265 votos, es decir, el 28% dice que sí la conoce, y 192 personas de 265 que votaron, es decir, el 72% dice que no la conoce. Bien, bien. Acá me atrevo a hacer una opinión totalmente conjetural, totalmente conjetural, y es que entre los asistentes hay personas que pertenecen al campo agropecuario. No me imagino a los chacareros y a los agricultores acá, aunque quizás sí, y me dan una sorpresa. Después, en la ronda de preguntas, si se identifican, sería extraordinario. Me imagino más al personal técnico de las empresas que comercializan o producen, o ambas cosas, productos destinados al agro en la República Argentina y en Sudamérica. Me imagino que esas personas, ya sean comerciales técnicos o técnicos vinculados a cuestiones de aplicación, de manejo de los productos, hayan visto por ahí el título que tiene, está transcurriendo esta presentación, y se hayan querido acercar a escucharme, o a escuchar a algún representante de alguna entidad que dice o que deja de decir sobre esto. Así que ese 20 y pico por ciento, digamos en 70-30 aproximadamente, yo tiendo a redondear, 70-30, el 70% que se está noticiando ahora de la existencia. En este caso le pido disculpas a los hermanos uruguayos y venezolanos y de cualquier otro país que esté escuchando, debido a que esta resolución es muy propia nuestra. Si ustedes buscan en sus países, tengo la sospecha que una resolución muy parecida a esta debe existir, porque existe, por ejemplo, en Estados Unidos, dado que es un emergente de la existencia de un cierto inconveniente, de una cierta postura, y sería raro que no hubiera sucedido también en otros países agrícolas. Bueno, dicho esto, pasamos a la segunda parte. Esto para calmar algunas ansiedades y reducir el número de preguntas, porque ya, bueno, ya dijo lo que tenía que decir, Eli me mira, pero bueno, hay un metamensaje detrás de todo esto que después iremos dilucidando, no se preocupen. Igual te puedo asegurar, Alberto, que con la afluencia de preguntas va a ser complicado no dejarte ir, porque bueno, son muchas las que están me tienen ingresando. que dejar ir, me tienen que dejar ir, me tienen que dejar ir, y
lo que seguramente yo no soy vendedor, en el sentido de que, bueno, te dejo mi tarjeta, haceme la consulta, pero trataré de contestar la mayor cantidad posible, pero tengo una limitación debido a que en otro lugar soy asistente a, y el tirón de Buenísimo. orejas no me lo quiero bancar porque me lo van a Bueno, hacer. Alberto, Bárbaro, entonces vamos a la segunda te parte. invitamos a continuar con la segunda parte. Buenísimo. Voy a compartir otra vez la pantalla. Ahí estamos. Transitando esta primera parte de la segunda parte. Bueno, como siempre va a demorar en empezar a funcionar. Me hice un zoom de la pantalla. ¿Se está escuchando bien, Eli? Se escucha perfecto, Alberto. Bien. Se escucha muy bien y se ven también Bueno, el tema es que la no la puedo presentación. pasar. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Pasó lo mismo al principio de la otra. Viene todo bien hasta un momento en que se resiste a pasar, ¿no? Bueno, a Ahí veces está. esa... Ahí está, ahí Bien, está. acá pasó. Te dejo, Alberto. Habíamos cerrado con lo que eran los objetivos. La SGA no trabaja mucho, vamos a ponerlo en estos términos, sobre el riesgo total. Trabaja sobre los peligros intrínsecos. O sea, la clasificación se hace sobre el peligro intrínseco. ¿Deja de decir algo? Sí y no. No lo dice porque no hay un área específica de riesgo total. Siempre que se habla de riesgo está bien detallado, muy desarrollado, muy bien generados los criterios para la generación de ideas y la aplicación en el etiquetado de los riesgos intrínsecos. Y en ese sentido, eso queda como deja de decir algo sobre el riesgo total, el riesgo de, en concreto, ¿qué está pasando? Bien. Sin embargo, algo dice. ¿Por qué? Porque una de las grandes cosas que nos ha dejado el SGA, algo que los que estamos en el área de la química, de la seguridad química, siempre vimos como un déficit generalizado, era que se había puesto un norte respecto de la existencia de qué contenidos y qué extensión debe tener una hoja de seguridad de producto. Y es en este sentido que el sistema SGA dice algo. No lo dice dentro de la generación de criterios, pero plantea un extraordinario concepto que es el de definir muy claramente qué es una hoja de seguridad de producto y sobre todo qué contenidos debe tener. Y lo hace con suficiente precisión como para que podamos juzgar la pertinencia o impertinencia de cierta documentación que nos llega cuando nos tenemos que enfrentar con un producto químico nuevo, con un cambio de proveedor, con algún cambio de formulación, que es, bueno, necesito la documentación. Y la documentación liminar, la documentación central que entra en juego, a nuestro nivel, no es la etiqueta SGA. Sí, bárbaro, perfecto, bueno, cumplimos, está todo perfecto. Pero a nuestro nivel, SGA funciona en el campo de lo que se llama hoja de seguridad de producto. Y las hojas de seguridad de producto, aquellos que tengan más de 10, 15 años de tránsito en esto de la seguridad e higiene laboral, son objetos que pueden tener media carilla, una carilla o 16 páginas. No hay 3 ítems, he visto, de 3 ítems, 7, 25, en cambio, es muy claro el hecho de que para nuestro nivel de audiencia, recuerden que hablábamos de que había 3 niveles en que SGA proponía la comunicación.
el nivel, digamos, del usuario que está en el área de transporte, cuyo estatus normal es enfrentarse con el problema en la normalidad, y solamente tiene que saber qué pasa cuando pase algo inadecuado. El nivel que le sigue, que es a quién va a llamar esta persona, va a llamar a la brigada de emergencia, o va a lograr que alguien haga llegar una brigada de emergencia de control de situaciones por derrame, por ejemplo. Entonces ahí tengo el grupo de información que debe llegar a esta gente, y por encima estamos los que, antes siquiera de que el producto llegue a una planta, o salga de nuestra planta para ir a proveer a un tercero, tenemos la oportunidad de ver el panorama completo, ¿sí? Desde la fórmula química, sus propiedades generales, sus propiedades particulares, y todo lo que se sabe químicamente sobre ese producto. Todo lo que se sabe en el campo de las reacciones, de las interacciones, y lo que se sepa o no se sepa, y esto es importante porque lo que no se sabe es muy importante, en el campo de la salud humana y de la seguridad ambiental. Entonces, siempre tenemos este tema de que el SGA piensa en los 3 niveles y nos dejó un excelente residuo, por llamarlo de alguna manera. Miren qué malo que soy. Queda una manera, no solo queda el tema de las etiquetas, no solo queda el tema de la uniformidad, no solo queda el tema de buscar un lenguaje universal de comunicación, sino que a nosotros nos queda un lugar en la ley donde dice claramente qué es una hoja de seguridad de producto y qué contenidos tiene que tener. Con la ley en la mano, hagan de cuenta que esto es la ley, con la ley en la mano le puedo pedir a mis proveedores que me manden una hoja de seguridad decente. Y con la ley en la mano tengo que hacer una hoja de seguridad completa, detallada y rica en contenidos, porque el SGA ahora es la ley, y debo, si participo del proceso de generación de algún tipo de producto que requiera hoja de seguridad, debo atenerme a ese contenido. Entonces, para mí ese es un invalorable efecto secundario que ha tenido en nosotros la SGA. De ahí a que todas las hojas de seguridad de producto hayan mejorado milagrosamente del 2015 hasta ahora, hay un trecho. Pero en cada interacción que tengamos, y esto va dirigido a los alumnos, a los próximos a recibirse, a los bomberos, a los miembros de brigada de emergencia, a los usuarios de productos químicos, se usen para el campo o se usen en actividades agropecuarias o en cualquier otra actividad, es disponer de una buena hoja de seguridad. ¿Y qué es una buena hoja de seguridad? Como mínimo lo que dice el SGA que es una buena hoja de seguridad. Ahí tenemos un estándar que subió mucho respecto a la media de calidad de contenido en todo sentido de las hojas de seguridad que teníamos, digamos, hasta el año 2010. Solamente empresas de primer nivel, que las hay muchas vinculadas a la actividad agropecuaria, muchas que no voy a mencionar, pero les suenan a ustedes los nombres porque están permanentemente como soporte publicitario de radio, de televisión. Algunos ex directivos han pasado también al campo de la política, al campo de las relaciones públicas, pueden verse en canales de televisión en general de cable, pertenecientes a empresas de primer nivel que tienen ganas de comunicar bien, y esto va de la mano con las hojas de seguridad que recibimos. Pero de otros proveedores tenemos cierta dificultad en conseguir, ya me voy a acomodar, no pasó nada, denme un segundito. Ahí estamos. Es el trípode. La verdad que no. Pero me importaba dedicar unos minutos a este tema. La clave del trabajo de mediano y largo plazo
y de corto plazo que no sea la urgencia, de aquí para la semana que viene, que es nuestro nivel al que llega el SGA, nos ha traído una excelente noticia. Por favor, hagan uso de esa posibilidad de poder argumentar en favor de hojas de seguridad de producto que se atengan a los contenidos en tipo y en extensión que propone la SGA. En extensión me refiero a lo detallado que debe ser, no porque la SGA fije tantas palabras o tanto texto, ¿no? Sino que si tenemos que poner que no encontramos información en un lugar, no hay información disponible. Y esto es una información en sí misma. ¿Sí? Si no conocemos el impacto sobre insectos, por ejemplo, debemos decirlo. Me refiero a insectos beneficiosos, ¿sí? Porque muchos productos químicos buscan justamente controlar plagas de insectos o de otras alimañas. Bueno, me parece un excelente hecho la situación en la que el SGA tiene dentro un muy buen mensaje respecto a las hojas de seguridad del producto. Bueno, para aquellos que no lo conocen, el libro púrpura. ¿Qué es el libro púrpura? El libro púrpura es el SGA. Es un manual, la versión completa anda en el orden de las 700 páginas, es de acceso totalmente gratuito, ahí hay un enlace. Yo les diría que ese enlace a veces no está disponible o puede tener algún inconveniente. Vaya a la unes.org, www.unes.org, y busquen las páginas en español o en inglés, y ahí lo van a encontrar. Es el manual detalladísimo, porque no es detallado, es detalladísimo del SGA. Dentro de la resolución 801, que es la resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que establece el SGA como el parámetro de etiquetado en ambientes laborales, está esta dirección, porque en esta dirección está la revisión 5. Bueno, este tipo de documentos suele tener revisiones más o menos periódicas. Hay un comité se reúne o mantiene una reunión permanente virtual y en función de la información recibida va actualizando, va poniendo orden y eventualmente la cantidad de cambios que hay que introducir ameritan hacer una nueva revisión. Bueno, nada que no sepamos y nada que no podamos conseguir en la UNESE. No creo que haya, pero esta versión es la versión en español, en castellano, y los idiomas oficiales de la UNESE son 5 y existen versiones en cualquiera de esos idiomas. En especial si hay que usar alguna parte para trabajadores extranjeros, porque a veces se necesita o se tiene, me ha tocado, no hicimos muchos cambios, pero alguna cosita le entregamos a trabajadores de otro país que estuvieron transitoriamente haciendo algunas operaciones en una empresa cliente y se usó la transcripción directa en el lenguaje de esta gente para entregarle, cumplir con nuestra ley en definitiva, porque por ahí podemos hacer una interpretación de algún artículo que dice que tiene que estar en castellano, pero puede estar en 2 idiomas y hay trabajadores extranjeros. Bueno, no es que vivan permanentemente en nuestro país, pero es normal que pueda llegar a haber trabajadores chinos, me ha tocado poco una vez, pero vienen a instalar un equipo y a ponerlo en marcha, y la forma de contrato hace que puedan estar hasta un mes operando y hay que darle instrucciones en ese idioma. Y se las damos por escrito ahí, o en inglés o en alemán, que son las situaciones que uno puede conseguir. Así, el libro Púrpura está disponible, es gratuito, es muy completo. El libro Púrpura, seamos realistas, no digo que es para especialistas,
pero tiene un cierto nivel de dificultad. Y va y viene de distintas secciones y capítulos, y adolece del inconveniente que yo llamaría del meticulosionismo. Todo muy meticuloso. Vaya a la sección 1.3.3.3.2.1.1.2 del apartado C. Y de ahí usted notará que el código aparece interrelacionado con la tabla 3 de la sección 3.1.2.2.1.0. Bueno, en ese sentido, el nivel de meticulosidad he visto que me resulta a veces un poco fastidioso, por lo tanto es probable que le resulte igual de fastidioso a otras personas, no me considero nada excepcional, así que es muy probable que haya otras personas que les cueste leerlo. Está en castellano neutro, está en castellano llano, yo diría que la gente de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo se ha tomado un trabajo interesante, que es el de resumirlo en una serie de presentaciones que están disponibles en la web. No es que dice, este es un resumen de tal sección. Son resúmenes globales, con distinto nivel de profundidad. Un nivel de profundidad es parecido al que aplicamos en la primera parte, es decir, una descripción llana, rica en adjetivos, orientada a la difusión, y después tiene algunas reducciones y síntesis mucho más técnicas. Yo les diría que consíganse el libro Púrpura, pero no empiecen por ahí. Empiecen por el material que tiene la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Van a ver que es accesible a mucha distancia de la accesibilidad que permite el libro Púrpura, por lo menos para un servidor y para algunas personas que han trabajado conmigo, comparten esa opinión. No es una opinión generalizada de alguna asociación ni nada por el estilo, menos de la asociación a la que pertenezco. Es una opinión personal técnica. Empiecen por el material que está en la página web de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, desde un nivel como el que usamos, o aún más básico, hasta un nivel de resumen práctico muy interesante. Igual, el hecho de que las frases que se utilizan a veces puedan ir acompañadas de los números, y en muchos etiquetados de empresas de primer nivel no están acompañadas de los números, es de alguna forma a veces medio chocante. Cuando uno termina de leer el SGA ve que es razonable que esto sea, que los números más que nada son como punteros, son como prompts, están en la página y la sección tal, y en otra vuelven a aparecer vinculados al mismo tipo de mensaje, pero con otros contenidos o profundizando. Entonces, acá el número en realidad no es que tenga que aparecer, sino que me está haciendo de enlace, de señalizador, de puntero entre dos áreas. Yo creo que con esto que estoy diciendo ahora estoy contestando varias preguntas que podrían llegar a aparecer, que ya me ha pasado hablando con otra gente. Bueno, rápidamente, las secciones que son constitutivas del SGA. En principio, la clasificación de sustancias y mezclas peligrosas, el capítulo 1.3. Acá se desarrolla con amplitud cómo se clasifica una sustancia o una mezcla peligrosa, entendiendo por sustancia lo que es uniforme, un monocomponente, sea una fórmula única, o la formulación, que muchas veces se usa la palabra, de varios componentes en una mezcla que hasta puede no ser una solución, puede ser una mezcla estabilizada, etc. O sea, todo lo que es puro, por llamarlo de alguna manera sencilla, aunque poco académica, y todo lo que es mezcla de cosas puras, también poco académico. Miren la definición que está en la sección 1.3.3.2, ¿siguen de acuerdo? Porque es una lucha permanente de ir y venir de esa sección para que no haya inconvenientes sobre qué es una cosa y qué es la otra.
pero la idea general es fácil de entender. Clasificación de sustancias y mezclas peligrosas. ¿Cómo hago para clasificarla? ¿Cómo hago para empezar el trabajo? La segunda etapa, el capítulo 1.4, me dice, bueno, ya está, conozco la sustancia peligrosa, sé cómo la puedo clasificar, es decir, encontré el casillero en el que va, encontré que es un combustible de tal tipo, que tiene esta otra condición, y ya sé dónde va. Voy a la comunicación de peligros. Yo tengo que comunicar ese peligro. Y vuelta otra vez con la idea. Ahí voy a encontrar la manera de etiquetar. Yo he visto etiquetas que cumplen estrictamente con el SGA desde un nivel muy sencillo que se condice con la sencillez del producto. Sencillez no significa no peligrosidad. Puede decir ácido fluorhídrico, tenga mucho cuidado, aléjese de esto como peste, porque es un problema. Estoy hablando, por supuesto, en lenguaje coloquial. O puede tener 75 renglones la etiqueta, y también está cumpliendo con el SGA. Hay que hacer una buena clasificación para poder hacer una buena comunicación de peligros y etiquetado. Y aparece el tema de los pictogramas. Los pictogramas son pocos. Los pictogramas son pocos. Y respecto a las antiguas clasificaciones, yo diría que son menos. Esto sucede. Esto es así, sucede. Así que es un punto a tener en cuenta. Los pictogramas son pocos, son muy claramente interpretables. Para las personas que no están acostumbradas a ámbitos industriales y laborales, requiere capacitación. Este esfuerzo de que miro el pictograma y se me produce una iluminación mental respecto al problema total, no es tal así. Sí, personas muy inteligentes, personas que aunque no conocen mucho de un tema, tienen una relación con los objetos y las imágenes muy especial o muy particular, a las que yo llamo personas visuales, pueden identificar algunas cosas rápidamente. Y también a veces por cultura general. La calavera cruzada de dos tibias es medio como un lenguaje universal, que aunque uno sea su primer trabajo y no tenga escuela secundaria, mucha gente la reconoce. A lo que quiero ir es a que la comunicación de los peligros, el etiquetado, es un lenguaje universal, pero hay que enseñarlo también. Hay que dedicarle un tiempo a enseñarlo. Y esto es una parte importante en el entrenamiento de brigadas de emergencia y del personal que manipula. ¿Sí? Una vez que entró, es de fácil asimilación, de fácil recuerdo, y podemos, no digo eximirnos de ir reforzando la cosa, porque debemos hacerlo, pero no es un tema central o en el que tengamos que cada tanto volver a inventar la rueda. En ese sentido funciona. Y después tengo el tema de comunicación de peligros y la parte que nos interesa a los que estamos, digamos, ahí con tiempo para entender. ¿Sí? Con tiempo para entender es, ni estamos en el transporte, ni en el manipuleo, ni estamos en la emergencia. Ahí viene la famosa ficha de seguridad de datos, que me parece sumamente importante. En la segunda parte hay una descripción muy importante de los peligros físicos, o sea, peligros físicos explosivos, combustibles, oxidantes, comburentes, todo ese universo de percepción de los peligros desde lo físico, ¿no? Desde la producción de alguna clase de energía, o la liberación de alguna clase de energía, o la contribución a que alguna clase de energía sea puesta en juego de una manera no deseada. Hay los capítulos 2.1 a 2.16, muy interesante. Uno siempre parte de una base, no estamos con la mente en blanco, no es en blanco que tenemos la mente cuando nos enfrentamos con entender una etiqueta o proponer una etiqueta. Tenemos antecedentes. De hecho, todo el sistema SGA utiliza información preexistente y no propone que se invente nada nuevo, ¿sí? Por lo tanto,
este ordenamiento, esta racionalización viene muy bien, pero no produce un hecho novedoso. Después tenemos el tema de peligros para la salud, esta concepción de ver los peligros hacia las personas en concreto. Nos podemos imaginar los peligros físicos, qué efecto tienen sobre nosotros. Los peligros para la salud están vinculados en general al mismo proceso insidioso que tienen las enfermedades profesionales, es decir, puede haber una niebla que nos nuble la vista de la percepción del riesgo, el efecto de cosas que nos afectan pero que no vemos, o que nos damos cuenta pero no terminamos de entender cómo nos afecta. Entonces ahí tenemos toda la cuestión de toxicidad, carcinogeneidad, mutagenicidad, todos los efectos que podríamos llamar peligros para la salud. ¿Tá? Y después tenemos el capítulo del impacto medioambiental. Acá se centra fundamentalmente, porque esto está vinculado al comercio y al transporte, con el medio ambiente acuático y la capa de ozono. ¿Sí? No reniega, porque después vuelve a aparecer el tema de control de situaciones peligrosas, de derrames en las hojas de seguridad de productos, no reniega de otros medios ambientes, pero lo hace de manera más indirecta por vía de lo que pide tenga la hoja de seguridad de productos. Bueno, acá tengo un error de redacción feroz que pienso salvar en este momento. La resolución SRT 801 del 2015 es la que establece la obligatoriedad del uso de la CGA en ambientes laborales. Ahí dice todos los plazos vencidos para su implantación. Esto debió haber sido escrito como plenamente vigente. No hay otra cosa más que decir que la resolución está plenamente vigente. Pero, punto suspensivo, hay un 30% de ustedes que reconoce o tiene conocimiento de una resolución posterior a la del 2015, una resolución que es en realidad una disposición conjunta entre dos gerencias de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que no cambia esta idea de que está vigente, pero lleva la idea a otro nivel. No voy a extenderme demasiado con esto, voy a dejar el error para saber de qué estamos hablando. La resolución está plenamente vigente. Ahora, hay una resolución posterior, una disposición de dos gerencias de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo que dicen una cosa muy interesante que replica de alguna manera algo que también pasó en Estados Unidos. Y es que el SENASA, o sea, el Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad Alimentaria, etcétera, etcétera, ha cambiado de nombre, pero es el SENASA, tiene una regulación en materia de fitosanitarios. ¿Qué son los fitosanitarios? Son los productos que se utilizan en el ambiente agrario para diversos usos relacionados con el cuidado de plantas, con el cuidado de cultivos. En líneas generales, plantas en general, cultivos en particular. El SENASA tiene una regulación, que después se la voy a mencionar, muy amplia, muy precisa, y podríamos decir con un consenso vigente. ¿Qué es un consenso vigente? Es una forma de sostener y mantener una práctica que es la de etiquetado de acuerdo con normativa SENASA. ¿Y este hombre qué me está queriendo decir? Que prácticamente, a los efectos prácticos, esta resolución de la que yo estoy hablando, después les paso exactamente el número, me hacen la pregunta y contesto para todos, es una resolución conjunta entre la gerencia técnica de la SRT y la gerencia de prevención, que ante un llamado de cámaras empresarias vinculadas al sector agropecuario respecto a la superposición de
incumbencias en materia de etiquetado y información de peligros de los productos, y siendo tan amplia, tan precisa la resolución del SENASA en la que se habla de etiquetado y información en los envases de los productos que se utilizan en el agro, sean estos fitosanitarios, a esto me estoy refiriendo, productos fitosanitarios, que hace necesario que se concilien las dos posiciones debido a que lo nuevo no parecería, esto es una opinión mía personal, ¿sí?, sumar mucho a lo existente, que es amplio, profundo, y si ustedes comparan, se toman el trabajo de mirar el contenido de una etiqueta con etiquetado SENASA, etiqueta o marbete, porque a veces es más que una etiqueta, es decir, es un compendio, es un texto importante, digo, la señalización SENASA parece tener todos los elementos, o buena parte de los elementos que tiene la resolución SGA. Y parece haber todo un universo de usuarios vinculados al agro, que conocen esta resolución, están muy familiarizados con este uso de este etiquetado, de los contenidos de los marbetes, de la simbología, de las palabras que se usan, de los textos, y sobre todo estos marbetes tienen un contenido importante sobre la aplicación. Y acá vuelvo a la SGA y les comenté que la SGA gira o se apoya mucho en el riesgo intrínseco. Yo puedo, por ejemplo, decir el cianuro de sodio es un tóxico extremadamente... Perdón. Me está avisando el sistema que tenemos 5 minutos. Yo puedo hablar de cianuro de sodio, por poner algo fuera por completo de lo que estamos hablando, que es un veneno tóxico poderosísimo. Pero si pongo una gota de cianuro de sodio diluido en 1.000.000 de litros, el producto que circula es el agua con una gota de cianuro de sodio. No puedo caracterizar al producto que circula, y acá estoy exagerando tremendamente, pero para que se entienda la idea, no puedo poner el peligro total como una extensión del peligro intrínseco, porque el producto que tengo es una gota diluida en 1.000.000 de litros. ¿Sí? Entonces, el SGA, al hacer foco en los peligros intrínsecos, medio como que traslada el problema a la enunciación general. No es tan así tampoco, hay que leer detenidamente la forma en que se hace el etiquetado, pero por la información disponible y en el uso del criterio del que tiene que poner algo, y el si por las dudas, que siempre está en juego, hacen pensar que el etiquetado SGA podría llegar a superponerse, a confundir y a generar una situación de traba frente a un enorme público que está usando algo que parece serles útil, a un enorme público que está acostumbrado a un tipo de señalización que encima tiene contenidos que son asimilables, por llamarlos de alguna manera, a los contenidos SGA. Todo esto para decir una conclusión que es eminentemente profesional, personal, y que casi se las estoy diciendo como si fueran un alumno que está en clase conmigo. Se han puesto de acuerdo para congelar en el tiempo la aplicación efectiva de la SGA en sistemas que ya tienen un muy buen sistema de etiquetado, y esto lo estoy diciendo yo, así que las comisiones que se formaron a través de esta resolución
donde las dos gerencias forman parte y seguramente interactuarán con las cámaras empresarias que representan a los fabricantes y usuarios de estos productos, se pondrán de acuerdo sobre si mi opinión personal de que hay una cierta equivalencia, de que existiría esa superposición, de que el sistema que se usa es más realista respecto a los riesgos globales y no a los riesgos intrínsecos. Bueno, en algún momento esta comisión se expedirá y dirá algo. Lo que yo les puedo decir es que si quieren etiquetar un producto usado en el agro con SGA, puede hacerse. Hay que ser muy cuidadoso, hay que leer también estos otros sistemas de etiquetado, y hay un argumento que anda circulando por ahí, es ¿para qué lo haríamos? Si ya la gente entiende el mensaje, tendríamos que incluir un nuevo mensaje. Y me parece, y eso sumaría información que podría llegar a confundir. Es verdad, es muy posible que sea cierto, y es muy posible que esto, y esto es una conjetura de la cual Alberto Villa se hace responsable, y nadie más que Alberto Villa, es muy posible que estos argumentos a favor de no superponer son los que hayan demorado la conclusión de esta comisión que desde el 2017-18 se ha constituido para ver qué hacemos con la superposición de dos sistemas fuertes en materia de transmisión de información sobre peligros, ¿sí? Yo ahora podría hablar de la resolución 801, es una resolución muy sencilla, se las dejo para ustedes, prefiero usar el tiempo en contestar algunas preguntas. Creo que algunas las he contestado en previsión de que me las hagan, yo estoy seguro que me las van a hacer igual, veremos qué decimos. Vamos a dejar aquí cómo etiquetar, es toda una historia, el manejo y familiarización con la resolución. Es más motivo de un taller presencial y no de una charla virtual. ¿Y para qué vino este hombre y por qué se llamó esto de otra manera? Quizá coincido, podíamos haber usado otro nombre, quizá podíamos haber usado algún adjetivo para atemperar las expectativas, que seguramente deben haber sido altas, y esto me lo dieron dos datos. Hay personas que ya han hecho este tipo de seminario y por eso hay un tercio o más de ustedes que conoce la respuesta al asunto de la cafeína o cualquier otra molécula que andan usando por ahí para el mismo efecto. Y el segundo dato que me hizo pensar en que esto puede ser así, es también que hay un tercio de ustedes que conoce esta resolución, y al conocer esta resolución quizá tenga la expectativa de haber venido para buscar respuestas que yo no estoy en condiciones de dar respecto a cómo va a evolucionar este tema respecto al uso de la SGA mandatorio y exclusivo en el campo agropecuario. Hoy la resolución conjunta del año 2017, es la resolución conjunta, tiene dos números, 317-617, uno corresponde a la resolución de la gerencia de prevención y el otro corresponde al número de la disposición de la gerencia de técnica. Esa resolución, en definitiva, busquen, quizá no lo encuentren en Impolec, no es de acceso público, no porque alguien la esté ocultando, porque yo la tengo también. Así que lo dejamos acá, contestamos preguntas. Hago un llamamiento para que quienes quieran aprender a etiquetar productos destinados al agro o cualquier otro, lo hagan en alguna propuesta tipo taller presencial, ¿sí? Anticipando, de ser posible, qué tipos de problemas van a llevar, conmigo o con cualquiera de los excelentes profesionales de la asociación que están en disposición de llevar adelante esto, o de las consultoras que se dedican a esto. Les quiero agradecer su atención, espero las preguntas, iba a decir la andanada de preguntas, pero bueno, después
Eli me va a decir si es una andanada, una salva, un fusilamiento o un par de tiritos por ahí, ¿sí? Eli, te entrego otra vez el control de la cosa. Me quedo, Muchas eso sí, gracias, Alberto. Muy Gracias. interesante. La verdad que por un lado queremos agradecer los comentarios y las preguntas. Se hizo muy complicado poder seleccionarlas. Se seleccionaron las que consideramos un poco más representativas de acuerdo a toda tu ponencia. Y bueno, y ahora voy a ir leyendo una por una y te voy a ir dando el espacio para que vos puedas brindar la respuesta. Una de las preguntas dice: para el caso de mezclas de químicos en los que hay varios peligros intrínsecos, pero de distintos porcentajes en cuanto a la cantidad que los componen. Pone un ejemplo: hay más de un compuesto inflamable que del tóxico o del cancerígeno. ¿Qué pictograma se debe colocar? Gracias. Bueno, este es uno de los temas que indirectamente tratamos, que es la cuestión de que no hay un valorador de riesgo. Cuando yo empiezo a sumar pictogramas, lo hago con un trasfondo cultural, que es el trasfondo de la igualdad, digamos. No hay un polinomio en que algún factor como la concentración o una comparativa de riesgos me hagan eludir. Yo puedo poner hasta 4 pictogramas en la etiqueta. ¿Y esto qué significa? Y significa que a lo mejor hay un 5% de un inflamable, que queda un resabio de inflamabilidad en la mezcla, lo voy a poner, y hay un 70% de un tóxico venenoso, y lo voy a poner igual. Y no tengo manera de hacer ver el peso diferente eventual que tendrían en esa mezcla. La respuesta simple es esta. Después, en un taller y viendo el ejemplo concreto, viendo las proporciones y sobre todo conociendo algo que tiene que ver con esto último que hablamos de la forma en que se aplican y se usan las cosas, podríamos llegar a hacer alguna referencia haciendo uso de los elementos propios que me da la SGA para marcar de alguna manera que hay una diferencia sustantiva, poniendo primero, por ejemplo, alguna frase de prudencia relevante respecto a uno en particular de los riesgos. Pero justamente el SGA es un sistema que parte de los riesgos intrínsecos y no hay una forma polinómica de que con coeficientes de peso ir sumando o restando el tamaño del pictograma o negritas en las letras o cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que esa es una excelente pregunta, una pregunta de taller, una pregunta que no tiene una respuesta de 2 minutos, pero acabo de tirar una buena primera aproximación del tema. Cuando hay un caso concreto, dentro de esta idea se puede llegar a matizar de alguna forma. Muchas gracias, Alberto. Bueno, te señalo la segunda. Sobre la resolución, ¿viene a simplificar la 704 NFPA? A ver, todo tiene que ver con el mismo gran problema. A ver, ya acá pongo un poco mi corazoncito. Si hablamos de simplificación del resultado final, sin juzgar si esta simplificación es útil y para quién, uno podría dar una respuesta cortísima y decir, sí, viene a simplificar la NFPA 704. Ahora, cuando empezamos a matizar, empiezan un montón de circunstancias a ser necesarias de ser aclaradas. La NFPA 704 nunca fue de obligación en la Argentina. Digamos, era un uso y costumbre muy generalizado, sobre todo en cuerpos de bomberos y por extensión y filia y familiaridad en brigadas de emergencia. Y muchos profesionales durante mucho tiempo la tuvimos en nuestro cajón de herramienta, como tenemos una llave francesa, a pesar de que sabemos que hay llaves fijas.
que si sabemos el tamaño del tornillo es mejor usar la llave fija que la francesa. Bueno, lo teníamos como una herramienta. En ese sentido digo sí, pero el sí es tan lleno de condicionantes que no puedo dejar de mencionar algunos. La NFPA 704 tiene un encanto. ¿Qué encanto tiene? El encanto de la simplicidad de entrenamiento. La aplicación, tanto de entender la etiqueta como de generar una etiqueta por NFPA 704, me consta que en personas que inclusive hablaban mal el castellano y se comunicaban entre ellos en guaraní, en el puerto de Doksú, si alguno hay de la zona sabe de qué estoy hablando, tardamos un par de horas en entenderlo. Yo diría en el peor de los casos. Es enormemente fácil explicar cómo funciona la 704. No digo transformarse en un experto, pero empezar a leer etiquetas y preguntarle a la gente qué dice la etiqueta, una etiqueta que tiene 4 colores y 4 números, así de rápido. Es una herramienta muy tentadora. Quizá soy demasiado optimista y haya alguno de estos muchachos que no haya terminado de entender la cosa, pero en líneas generales es fascinante por lo fácil que es en relación al objeto que logro, al objetivo que logro. Logro que, por ejemplo, un riesgo higiénico leve sea clara e inequívocamente distinguido por una persona sin estudios a veces primarios, rápidamente, en 2 horas, en media tarde, en 2 horas y un par de preguntas en campo, y ya está, el sistema está funcionando. Entonces, esa potencia explicativa la hace muy tentadora y me ha sorprendido que a pesar de que tiene un núcleo de cultores que resisten, como la aldea de Asterix, digamos, que resiste al Imperio Romano, lo siguen usando con mucha convicción, y que uno todavía la tiene derrumbada en la caja de herramientas, y cuando se ve en una situación media complicada, dice, mira esto qué fácil que es. Y vamos con eso, y los bomberos también la asimilan rápidamente y la ven como una herramienta práctica, para ellos superada por el código, por el manual de seguridad de transporte carretera, indudablemente, que es un crecimiento respecto a eso. Entonces están más abiertos a entender pictogramas y clasificaciones numéricas. Pero bueno, la respuesta es sí, viene a simplificar, pero simplifica tanto. La verdad que aquel método de enseñanza tan rápido era un método simple y producía un resultado a lo mejor amplio. Es decir, la relación entre lo que me costaba enseñar y hasta dónde llegaba con la enseñanza, claro, muchas cosas quedaban omitidas. Era como que sabía, pero no sabía qué hacer, por ejemplo. No quedaba claro, no hay un color para haga esto, digamos. Pero si uno tiene una buena formación en brigada de emergencia, una buena formación bomberil, es como que lo que le falta a la 704 surge del conocimiento que debería, y acá es importante el verbo en modo así de posibilidad, que debería tener un buen cuerpo de emergencia o una brigada de planta que utiliza productos que están identificados con 704. Bueno, hasta ahí mi respuesta. Sí, pero, y si quieren, la otra también vale. No, no simplifica, pero, y ahí mando el mismo speech, que sirve para el sí y para el no. En una palabra, tengo mi corazoncito con la 704, pero la ley es la ley, es la SGA. Excelente, Alberto. Bueno, voy con la última. ¿El nivel de toxicidad de algunas sustancias no dependen del factor de exposición? Otra que va en el mismo sentido, otra excelente pregunta y que yo creo que es una de las preguntas que pone de manifiesto la dificultad que hay en que a través del sistema de etiquetado terminar de resolver toda la problemática que puede representar la contingencia
en una cuestión de exposición. Nosotros, los que trabajamos en higiene laboral, tenemos una dificultad, que es uniformar, armonizar, racionalizar de manera estándar el concepto de qué es estar expuesto. Esa dificultad, que algunos van a decir, no, el ingeniero está equivocado porque estar expuesto es, y da una definición. Y hay otro que se va a sonreír y va a decir, mire, me parece que el equivocado es usted, porque, y da también una buena explicación de estar expuesto. Hay excelentes definiciones. Pongámonos de acuerdo en una, escribámosla en la ley, en la de seguridad e higiene, en la de futura de valoración de riesgo químico, en lo que sea, y tengamos esa como referencia, porque entonces el nivel de exposición definido según cómo va a contestar por sí, por no sé, esa pregunta que me acaban de hacer. Hoy, para muchos modelos del concepto de estar expuesto, la respuesta es sí depende. Y sí depende es un sí pero. Y otros vamos a decir, bueno, pero tenga en cuenta que hay un riesgo intrínseco y como no conocemos la circunstancia, aplicamos el principio de precaución, que es la existencia genera la respuesta, independientemente de la gradación, digamos. Porque en definitiva, el principio de precaución débil es eso, existe la posibilidad, me prevengo con estas acciones, que pueden ser extremas, acciones que se tomarían solamente si yo conociera con exactitud que el nivel de peligro, de exposición en este caso, es tan elevado que ameritan esas acciones extremas. Es un tema que, bueno, no tenemos solucionado totalmente, aunque tenemos buenos asesores internacionales que nos han dado excelentes pistas sobre qué es estar expuesto. La respuesta para él es un sí pero. Un sí pero. Bueno, Alberto, la verdad que muy claro todo, muy interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber abierto este ciclo, además de los 10 seminarios. Así que bueno, muy satisfechos también con quienes están del otro lado. Te cuento que se siguió sumando gente de Perú, de El Salvador, de Santiago del Estero, de Comodoro Rivadavia. Así es que bueno, la verdad que fue bueno, también una extensión hermosa a nuestros jornada. hermanos peruanos, a los que no había saludado en su momento, y Sí, salvadoreños. muy productiva y la verdad que lo más importante está del otro lado, que son ustedes. Si no estarían ustedes, que son el alma de este programa, no podríamos estar ofreciéndoles estas capacitaciones. Bueno, la verdad que ya vamos llegando al final, sin embargo, hay dos puntos muy importantes que me interesan aclarar. Por un lado, los certificados y por otro lado, una encuesta. Los certificados los van a recibir por mail, es importante que estén atentos porque a veces puede llegar a la bandeja de spam, ya que el envío es automático, el sistema lo envía de manera automática, con lo cual estén atentos a eso. Y la encuesta es súper importante para nosotros, porque queremos escuchar cómo fue la experiencia para mejorar, para que sigan participando. Una vez que cerramos este Zoom, van a recibir un link para poder acceder a la encuesta. Es muy breve, ¿sí? Y tiene mucho valor para nosotros y que nos cuenten la experiencia que fue haber estado en este seminario. Así que bueno, nos vemos en el próximo seminario web, que es este próximo 22 de junio, en el mismo horario, a partir de las 9 de la mañana. Bueno, gracias por hacer de esto una conciencia preventiva, porque bueno, son parte fundamental de ello. Muchas gracias. Bueno, aprovecho que tengo un micrófono, te agradezco a vos, a todo el equipo que está detrás tuyo. Ha sido una experiencia sumamente interesante y muy interesante el rol de los que están detrás de cámara para que todo esto salga bien, más allá de los contenidos. Un gran abrazo a todos, que no me explote el teléfono, por favor, porque tengo trabajo que hacer. Y me va a agarrar ganas de contestarle a todo el mundo. Hay algunos de los que están del otro lado que tienen mi número, por favor, ténganme piedad.
Un gran abrazo a todos y gracias a todo el equipo. Adiós. A vos, Alberto, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos y hasta el próximo jueves.